Jóvenes, buenas tardes. Esta clase va a ser grabada acá por el encargado del canal. ¿Están de acuerdo? No hay ningún problema, porque después alguno quiere hacer una demanda. Pero es una clase instructiva. Bueno, vamos a empezar con el tema de la obligatoriedad de la ley en el derecho argentino, que sería lo mismo que hablar de entrada en vigencia. Yo ya les mandé el material, ¿verdad o no? Sí. Acuérdense que les mandé dos materiales de ley. El primero era ley, concepto y clasificación. Creo que habíamos abordado el tema de la clasificación más importante, que era las leyes de orden público imperativas y supletorias, ¿no? Ojo con las otras clasificaciones que también van. Yo no le di mucha importancia en clase porque no tengo tiempo de explicar todo. Entonces, ¿cuál es la metodología? Que ya lo saben. Leen, estudian, si no entienden, ¿qué hacen? Preguntan. Y si siguen sin entender, volvemos a preguntar. Y si siguen sin entender, me tiro en paloma por la ventana y ya abandono el curso. ¿Ok? Siempre pregunten cualquier día, para eso tienen el grupo. Bueno, yo les di el material, que es un artículo que yo escribí hace muchos años, pero respecto del artículo 2 del Código Derogado. Y alguno de ustedes podrá haber dicho, che, pero esto está derogado, no funciona hoy, no está en vigencia. Nada de eso. ¿Por qué nada de eso? Porque a pesar de que el código se cambió, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, y que el tema de la entrada en vigencia hoy está regulado en el artículo 5º, el sistema en sí no cambió en lo absoluto. Es más, se podría haber mejorado en el código nuevo, pero no lo hicieron. Y después vamos a ver por qué. Sobre todo algunos temas que son fundamentales y que ya han sido materia de examen por nuestra jurisprudencia. Sin embargo, los autores del anteproyecto del 2012 no le prestaron importancia, y mucho menos la comisión bicameral, ¿no? Que fue la que aprobó el Código Civil. Bueno, voy a necesitar que alguien lea el artículo 5º del Código Civil y Comercial, y de ahí vamos a partir. ¿Con qué tres ingredientes tenemos que leer siempre el código? No escuché bien. Amor, pasión y devoción, siempre. Y lean despacito porque se comen una coma y cambia completamente el significado del artículo. ¿Cómo andás? Vamos, adelante. No te asustes que nadie va a ser juzgado acá, por ahora. Bueno, a ver, ¿quién lee? Sabrina, dale. Fuerte. Vigencia. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. ¿Quién más? A ver, otra lectora. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Bueno, ahora lo vamos a explicar el artículo. Así como yo les digo en el trabajo que les mandé, de este artículo 5º podemos extraer varias reglas. ¿Ok? Pero primero, ¿es difícil de entender este artículo? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Qué opinan con esta primera lectura? ¿Está escrito en egipcio antiguo, en arameo o es claro? Es entendible, claro. A ver cómo me lo podrías explicar. ¿Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial. o? O si no, en la fecha que estipulen dentro de la ley. Pero ¿qué dice el código? Primero, siempre acuérdense, partamos de lo que dice la ley. No hagamos una interpretación primigenia. Primero veamos qué dice la ley, después le damos las distintas interpretaciones que podemos hacer. ¿Qué dice exactamente el artículo 5º? Belén. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas lo determinen. Genial. Entonces, dos cosas pueden pasar aparentemente acá. La primera, Constanza, ¿estabas mirando el avión que pasaba por el firmamento? No, de que las leyes pueden regir después del 8º día desde su publicación o desde el día que determine la propia ley. Muy bien, entonces pueden pasar dos cosas. Hay dos opciones. Que la ley fije la fecha de entrada en vigencia o, Que se cuente a partir del 8º día después de su publicación. ¿en qué caso? En el caso de que la ley no dicte la fecha específica. Perfecto, muy bien. Entonces, de este artículo que parece muy sencillo y muy claro, vamos a extraer algunos principios, pero previo a esto, vamos a hacer algunas aclaraciones previas, antes de empezar a analizar el artículo 5º. Hola, Malé, ¿cómo andás? Primera aclaración, cuando hablamos de entrada en vigencia, ¿esto qué significa? ¿Cuál sería un sinónimo de entrada en vigencia? Cuando empieza. A ver, no, Leticia, primero las damas. Que
Perdón, hoy los caballeros nunca, hoy no figuramos ni a los 20 premios. La ley ya rige oficialmente, entonces ya se ha entendido que todos conocemos de su existencia y eso obligatorio. Pero, a ver, Leti, entrada en vigencia es sinónimo de... Cuando vos le decís a un compañero tuyo, che, la ley entra en vigencia mañana, y tu compañero que te va a decir, che, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que entra en vigencia mañana? ¿Cómo se lo explicás vos? ¿Eh? Que está obligado a cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley se torna... La ley se torna, Belén, obligatoria. Entonces, primera cosa, o primera aclaración, entrada en vigencia es lo mismo que preguntarse cuándo es obligatoria la ley. Hablar de entrada en vigencia, de obligatoriedad de la ley o de entrada en vigor es exactamente lo mismo. ¿Ok? Porque a veces uno puede leer en algún texto entrada en vigor, entrada en vigencia, che, son lo mismo, obligatoriedad, son exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Seguro? Sí. Miren que hay apuestas con la segunda comisión, y ustedes están perdiendo un poco. Siguen arriba, pero las apuestas no están tan contundentes como antes. Bueno, segunda aclaración. Cuando uno habla de la entrada en vigencia de la ley, vimos acá el concepto de ley. Y yo recurro a vuestra memoria, ¿no? ¿Qué es la ley? Una brillante, una fuente del... ¿Qué tipo de fuente es? Formal. ¿Por qué formal? Muy bien. Porque es obligatoria es vinculante para el juez. Perfecto, porque es vinculante para los jueces. El juez no puede apartarse de la aplicación de la ley. Muy bien, muy bien. El artículo 5, que regula la entrada en vigencia de la ley, ¿a qué ley se refiere? ¿A la ley formal o a la ley material? ¿O a todas? ¿Qué diferencia habría entre una ley formal y material? Fuerte, fuerte. La ley formal es la que dicta... Siguiendo el procedimiento que establece la Constitución. Muy bien. ¿Y quién más? ¿Quiénes más pueden dictar leyes formales? Además de los legisladores nacionales. No escuché. Perdóneme, está pasando JJ el avioncito, no lo escuché. ¿Quiénes más pueden? Los legisladores provinciales. Entonces, si los legisladores sanjuaninos, por ejemplo, están tratando un proyecto de ley para San Juan, ¿tienen que seguir algún procedimiento específico? ¿El de la Constitución de la provincia de dónde? ¿De Mendoza? De San Juan. Muy bien, Belén, muy bien. ¿Y la ley material qué sería? Pues estas son las leyes formales, bárbaro. Acuérdense que al mismo tiempo las leyes formales son también materiales, porque tienen esos tres caracteres que vimos. ¿Cuáles son? Dictadas por autoridad competente, generales y obligatorias. Fenómeno. El término ley o las leyes que utiliza el artículo 5 se refiere a las leyes formales, a las materiales o a todas. A todas. Cualquier ley. ¿Cómo sé yo cuándo es obligatoria? Discúlpeme que me reitere, no, pero es una cuestión ya de... Es como cuando un niño es asustado de pequeño por un fantasma y llega grande, ¿no?, al ocaso, y ese fantasma lo sigue persiguiendo. ¿Cuál es ese fantasma del que vamos a hablar ahora? Que cambia de nombre cada década. ¿Quién es? ¿Cómo se llama ahora? ¿Quién nos persigue, nos quiere chingar y cobrar tributos continuamente? ¿Quién? Bueno, nacional, provincial, municipal o incluso el celestial, ya no sé. Ojo con las billeteras virtuales, muchachos, se acabó la jarana, que vienen ingresos brutos. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber cuándo entra en vigencia una resolución de la FIP, hoy se llama ARCA. Ya se los dije, es el mismo demonio con distinto nombre. Pero es el mismo demonio de siempre. ¿Cuándo entra en vigencia? Me piden un anticipo de impuesto a las ganancias. O inventan un impuesto por si nos invaden los alienígenas. Un anticipo. Ustedes se ríen. Ríanse. La próxima profecía. No dije nada. ¿Cuándo tengo que pagar ese impuesto? ¿Cuándo tenemos que pagar ese impuesto? ¿Cuándo entra en vigencia esa resolución del ARCA ante esa FIP? ¿De qué depende? ¿Qué dice el artículo 5? Vuélvanlo a leer. ¿Qué dice el artículo 5? Vuélvanlo a leer. Las leyes rigen después del octavo día de su
Escúchame, Belén, con amor, despacito, esto no es... no, te estás atracando con el artículo 5º, despacito, dale. ¿Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas lo determinan? Entonces, a tenor del artículo 5º, esta resolución del ARCA, ¿cuándo sería obligatoria? 8 días después de su publicación oficial. O, si la ley fija la fecha de entrada en vigencia, esa es la fecha de obligatoriedad. Y si la ley guarda silencio, si no dice nada, ¿cuándo es obligatoria? ¿Esto lo dice el libro que me trajiste? No, no lo dice, no lo dice, no lo dice. No lo dice. Ok, muy bien. Entonces, la segunda aclaración tiene que ver con la ley. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? Ya sabe, ahora lo vamos a ver, pero el término ley engloba las leyes formales y las leyes materiales. ¿Ok? Denme algunos ejemplos de leyes materiales, a ver. Decreto ¿De quién? del Poder Ejecutivo, ¿Nacional o provincial? cualquiera. Muy bien, me gusta tu seguridad, Leticia, perfecto. Ese sería un ejemplo. ¿Otro? Ordenanzas municipales. ¿Otro? Una resolución de un ministerio, muy bien, perfecto. ¿Otra? Que no tenga que ver con impuestos, porque eso me asusta un poco. ¿Eh? ¿Cuál podría ser? ¿Cómo? Sí, que era lo que había dicho Leticia, ¿no? Decretos o del Poder Ejecutivo Nacional o de los gobernadores de provincia. Muy bien. Tercera aclaración. ¿Se va entendiendo esto? Si no entienden algo que voy explicando, me paran automáticamente. La tercera aclaración. Y esto por ahí puede resultar un poquito más complicado. Antes de empezar a analizar el artículo 5º, es importante que ustedes aprendan a diferenciar lo que es la promulgación de la publicación, pero seguramente ustedes oyeron hablar de promulgación, ¿no? En el CBC lo vieron esto en la materia de derecho, ¿cómo se llama la materia? Derecho constitucional. Principios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Sí. Si yo les pregunto a ustedes, alumnos de primer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ¿de dónde? De la Universidad Nacional de... Buenos Aires. Muy bien. ¿Qué es la promulgación? Cuando, Para alguien que no tiene ni idea de lo que es el mundo del derecho, ¿qué sería la promulgación? cuando el Poder Ejecutivo da a conocer la ley que entra en vigencia. Da a conocer. La da a conocer. ¿Alguna otra definición? Es cuando se publica la ley después de que atraviese el proceso establecido en el artículo... Constanza, se da a conocer, se publica. No, tranquila. Relájate. ¿Para qué está la clase? La clase está para equivocarse. Es así. Relájense. Y repito el mismo ejemplo de siempre. ¿Por qué un jugador de fútbol patea muy buenos tiros libres? ¿Por qué? Porque entrena. Salvo que sea un muerto, ¿no? Pero si no, cuando uno entrena, la verdad. ¿Por qué un alumno es muy bueno en un jueguito de Play? Por ejemplo. Pues se lo pasa cuando- ¿Algún fan de Play tenemos acá? ¿A qué juego jugás? Ah, muy bien, el GTA, excelente. No hay como el San Andreas, te voy a decir, perdóname. Ese fue un clásico, aunque es más veterano. Pero excelente, muy bien. Después necesito un compañero para el Call of Duty, ¿eh? Lo tengo también, pero soy maestro. Pero si vos querés aprobar la materia, tenés que aprender también, ¿no? Un poquito de sentido común. Bueno, promulgación y publicación. La publicación básicamente, ¿qué sería? Una notificación general al público, a la gente, que hace el Estado, a través del Poder Ejecutivo, donde pone en conocimiento que se ha sancionado una ley y que en tal fecha va a entrar en vigencia. De modo tal que todos estamos obligados a cumplir con esa ley a partir de ese momento. Es una especie, como tiene dicho la jurisprudencia, es una especie de notificación general al público, la publicación. ¿Ok? Se hace normalmente insertando el texto de la ley en el diario oficial, se llama boletín oficial. En otros países se llama gaceta oficial o etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿qué es la promulgación? ¿Quién promulga las leyes? ¿El Poder Legislativo, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo? Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Entonces, podríamos decir previamente que la promulgación es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo Nacional y también de los poderes ejecutivos de las provincias, ¿no? Pero acá nos centramos en el Poder Ejecutivo Nacional. Facultad exclusiva del presidente de la Nación.
Y ahora va a donde quería apuntar. Ahí vamos. Cuando la Cámara de Diputados trata un proyecto, ese proyecto pasa a la otra Cámara, la Cámara de Senadores o viceversa, depende cuál haya sido la Cámara iniciadora. Y se aprueban ambas cámaras. ¿Qué es lo que se aprueba? Un proyecto de ley. Tenemos un proyecto de ley aprobado, ¿correcto? Por ambas cámaras. ¿A dónde va después? Al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que, claro. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo ahí? Vetar Puede parcialmente o completamente. Tiene varias posibilidades, ¿no? Históricamente, desde siempre, de la reforma constitucional del 94. ¿Qué puede hacer? Hoy Milei, antes Fernández, antes... ya me perdí. Macri, antes de Macri. Antes de Cristina. Néstor. ¿Seguro? Sí, porque estaba Cristina. Antes de Néstor. De la Rúa. Bueno, ¿Y cuándo fue la época de los expresidentes? Que ahora me olvidé ya. 2001, no, 2002 fue. 2002 fue eso, ¿no? 2001. Diciembre del 2001 fue, que fue una semana o enero, no me acuerdo bien. 6 presidentes, histórico. Sí. Bueno, muy bien. No sé por qué estoy hablando de esto, pero me fui ahora, me fui del tema. ¿Dónde estaba? Guíenme, arríenme de nuevo hacia el camino, hacia la luz. Bueno, tiene varias posibilidades. Si al Poder Ejecutivo le gusta la ley, el proyecto aprobado, ¿qué hace? La promulga. ¿Lo aprueba o promulga? ¿Alguien vio los dibujitos mágicos, los padrinos mágicos? Imagínense a Cosmo. Eran Cosmo y Wanda, que iban con la varita. ¿Quién no quisiese tener unos padrinos mágicos, no? Sobre todo ustedes para aprobar la materia. Pero acá no están los padrinos mágicos, ya les digo. Viene Cosmo con la varita, toca el proyecto que aprobaron ustedes, que son los legisladores, y lo convierte en una ley válida. Válida. Con la promulgación que hace el Poder Ejecutivo, toca el proyecto con la varita y lo convierte en una ley válida. ¿Es obligatoria esa ley? Sí. Todavía no, todavía no. ¿Qué significa que la ley es válida después de la promulgación? Sabrina, ¿estás con nosotros o te fuiste? ¿Estás bien? Sí. Ok. ¿Qué significa que la ley es válida? ¿Que los legisladores con qué cumplieron? Con el proceso constitucional. Con el proceso constitucional que establece los pasos que deben seguir los legisladores para sancionar una ley. Artículos 77-84 de la Constitución Nacional. ¿Correcto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, con la promulgación que tenemos ya, Que es válida la ley. tenemos una ley. Y además, la ley como es, Válida. pero todavía no está vigente. Fíjense, las dos B cortas, válida y vigente. Tenemos una ley válida. Le hace falta un segundo paso a esta ley. ¿Para qué? Para que sea obligatoria para nosotros. ¿Cuál es ese segundo paso? La doble P. Y no piensen nunca mal, ¿no? Siempre son cosas lindas estas. Promulgación y publicación. Entonces, con la promulgación, que es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo Nacional, ya tenemos una ley válida. Pero todavía falta la vigencia, que es el segundo paso. ¿Y la vigencia cuándo empieza? Ahora vamos a ver, puede ser por su inserción en el Diario Oficial o puede ser cuando el órgano que dictó la ley así lo determine. Les aclaro una cosa desde ya. Puede ser que el Poder Legislativo, en el caso de una ley nacional, haya establecido una fecha de entrada en vigencia. Pero si la ley no fue publicada, mis queridísimos alumnos y alumnas, la ley no puede ser obligatoria. Pero como ocurre siempre, y lo vengo diciendo hace tantas décadas ya, siempre los funcionarios públicos son muy pillos. Y entonces vamos a encontrar algunas ordenanzas municipales de algunas localidades del interior que crean nuevos impuestos y no publican la ordenanza. Un caso de estos ha llegado a la Corte Suprema, que después lo vamos a charlar en la clase que viene. Así que métanse en la cabeza algo, sin publicación no puede haber obligatoriedad, ¿está claro? ¿Y por qué no puede haber obligatoriedad sin publicación? Porque la gente no tiene ni idea, no tomó conocimiento de la existencia de la ley. Y por último, para terminar con esta tercera aclaración previa, ¿por qué hablo de la promulgación yo acá?
Porque el sistema francés, Vélez, ¿cuándo dictó el Código Vélez? ¿En qué año se escribió más o menos el Código Civil derogado? 63. Un poquito más adelante. 1867, 68, 69. En el año 1869 se promulgó el Código Civil de Vélez y entró en vigencia en enero del año 1871. No pegan una. No lo puedo mandar a jugar a la quiniela a ustedes. Pierdo. Ya me agarra el arca, me agarra la FIP y encima los mando a jugar ustedes a la quiniela, pierdo más. No puede ser eso. Bueno. Entonces, el Código de Vélez entró en vigencia en el año 1871. Pero ¿por qué hago esta salvedad de la promulgación? Porque hay algunas legislaciones extranjeras, ya incluso en el Código Civil francés, el Código Napoleón de 1804, que cuando ellos hablaban de promulgación, se estaban refiriendo a la publicación. Hay unos sistemas jurídicos que dicen que la ley se presume conocida después de la promulgación. Pero ¿qué les acabo de decir yo acá? Es como que identifican promulgación con publicación. La promulgación, cuando uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, también es como una especie de notificación. Pero en nuestro sistema jurídico, en la República Argentina, ¿promulgación qué es? Si yo les pregunto en el parcial, a ver, Sabrina, ¿qué es la promulgación? ¿Qué me vas a decir? Te voy a decir que es cuando el... Primero vas a decir, por favor, quiero aprobar, ¿no? Primero. ¿Y después qué me vas a decir? Que es cuando el Poder Ejecutivo toma como válida la ley que... ¿Qué hace el poder? ¿Acordaste los padrinos? Acuérdense, aunque sean los ejemplos estúpidos que les doy. ¿No se acuerdan de eso? Agarra la varita mágica, Sí. hace pim, te valida PIM. la ley. ¿En dónde? ¿En dónde se PIM, Sabrina, el Poder Ejecutivo? En el proyecto aprobado. ¿Y en qué lo convierte? En una ley válida. Bien. ¿Por qué es válida? Porque cumplió con... el Poder Legislativo cumplió Con el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Muy bien. Esto en otra materia no digas PIM. Bien, los padrinos porque me van a venir a buscar. Me dicen, che, sos un burro. Y les voy a decir, sí, tienes razón. Soy un burro. Pero bueno, ya estoy más allá del bien y del mal. Muy bien. Uy, acabo de tirar esto. Bueno. Esto no sé si ha apagado, lo rompí, no sé qué hice. Bueno. Un primate, vení. Soy una especie de primate caminando por la Quinta Avenida en New York. Perdón, tiré. Encima No. justo se fue. No lo rompas porque... No, lo voy a romper. ¿Por qué lo rompería? Ahí está. Ahora no sé si así o al revés. Al revés. ¿Qué se cayó? ¿Se cayó algo acá? No, por Dios. Ahí está, tiraste algo. No, tiraste algo, tiraste esto, que no sé ni qué es. Como aparece. Bueno, déjalo acá, déjalo acá. Listo. Perdón por la desprolijidad, pero... No, lo uso así, más fácil. Bueno, incluso actualmente muchas legislaciones le dan el sentido a la promulgación de difusión oficial. A título de ejemplo, el Código Ecuatoriano, creo que es el artículo 6º, el Código de Ecuador, vigente actualmente, dice que la ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. Y la Constitución de Panamá, porque este tema de la entrada en vigencia en algunas legislaciones está o en el Código Civil o en la Constitución respectiva. La Constitución de Panamá, creo que está en el artículo 170 y pico, también habla que, o nos dice que la ley entra en vigencia después de su publicación en la Gaceta Oficial. Perdón, promulgación en la Gaceta Oficial. Fíjense que acá, tanto el Código Civil de Panamá como la Constitución de Panamá y Código Civil ecuatoriano hablan de promulgación como nosotros nos referimos acá a la publicación. ¿Se comprende esto? Creo que el artículo 6 del Código ecuatoriano y 170 y pico de la Constitución de Panamá. Bueno, ¿alguna duda, consulta con respecto hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Creo que es el 173 de la Constitución panameña. Bueno, ahora vamos de nuevo al artículo 5, que regula la entrada en vigencia. De este artículo 5, así como lo tiene en el material, podemos extraer o podemos
sentar 3 principios. El primero, necesidad de publicación de todas las leyes. ¿Por qué es necesario publicar todas las leyes? Les pregunto a ustedes. Para que Se presumen conocidas. ¿Y por qué se presume conocida una ley con su publicación? Porque si no, no se puede, o sea, una persona no queda atada, entre comillas, al cumplimiento de esa ley y puede decir que, como la desconocía, o sea, no debería valer sobre sí mismo. Sí, Constanza. La publicación de la ley implica de que, bueno, la ley sea conocida para todos y también le da obligatoriedad al publicarla. Entonces, A ver, está muy bien lo que estás diciendo. Vos querés significar que primero la publicación implica una especie de puesta en conocimiento del público que una ley ha sido sancionada. sí, Y segundo, que al publicarla le da obligatoriedad. Muy En bien. consecuencia, nadie puede desconocerla. Claro, nadie puede alegar desconocerla. nadie puede alegar la ignorancia de la ley. Que eso es lo que vos me estabas preguntando al principio de la clase, ¿no? Cuando Sí, llegaste. Porque la parte, creo que era más que nada en la segunda regla. Pero Ahora vamos. Sí, está relacionado con eso, de que no había entendido que. No, mi pregunta era sobre la oficialidad de la ley. Ahora vamos, el tema de la publicación oficial. Claro, Que esa o sea, sería ¿qué otra hace- regla. mi pregunta era qué hace oficial a la norma. Bueno, ¿ustedes creen que por el simple hecho de publicar una ley, ya todos la conocemos? No. ¿Por qué no? Nadie No todo es oficial, claro, nadie está chusmeando el boletín oficial a ver si... Chusmeando, me gustó, me encantó. Nadie está chusmeando. ¿Qué chusmean ustedes, por ejemplo? Bueno, ni me digan que chusmean. Mejor lo dejamos ahí. A ver si, actualizando el canal de YouTube, a ver si hay algo. Claro. Ustedes, que son estudiantes de Derecho, primer año, ¿no? Sí. De la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿conocen todas las leyes? No. No. ¿Los amigos de ustedes que no tienen nada que ver con el mundo jurídico? Menos. Menos. Es decir, muchos ni saben que hay un nuevo Código Civil. Es más, hay muchos alumnos que vienen del CBC y ni siquiera saben que hay un nuevo Código Civil, porque no lo vieron, no Ni se los los propios explican. sujetos jurídicos que están en el ámbito del derecho saben, eso en el texto lo dice, de que ni siquiera todos los jueces o cualquier sujeto perteneciente al área jurídica sabe todas las normas porque es imposible. ¿Conocen algún juez? Creo que acá habías dicho una vuelta el nuevo Código Civil y uno de los chicos, no me acuerdo quién, pero te preguntó, tenemos un nuevo código, no, o Pero- sea, es del 2015, pero... Que eso no sería grave por ser un estudiante de Derecho. No, claro, pero... El problema es si yo voy a un amigo mío y le digo a un juez penal, le digo, Hugo, perdóname, te molesto por lo siguiente, ¿me puedes decir cuáles son las últimas modificaciones que hay en materia previsional? Le pregunto a mi amigo juez. Me dice, ¿me estás jorobando? No tengo ni idea. Anda a consultar a un tipo especialista en derecho previsional. Claro. Y yo le pregunté a un juez. Está bien, el juez penal. Pero el juez penal no conoce todas las normas. Imaginemos que tengo una consulta, voy a ver otro amigo mío, un juez civil, a Damiancito. Lo voy a mencionar acá, que fue ayudante, un gran tipo, Damián Ventura. Le digo, Damián, ¿me podés informar? A ver, vos que estás en el juzgado, sos juez hace muchos años, ¿me podés decir que esta vinculación entre el derecho laboral y el derecho civil? Me va a hablar, se me cayó el microfonito, no sé. Necesito el asesor, viste, como los canales de televisión. Y Damián me dice, mira, Nico, yo he tenido un par de causas. Te voy a poner una garrota. He tenido un par de causas respecto a lo que vos me contás, pero la verdad que no tengo mucho conocimiento de esta cuestión. ¿Por qué no vas a ver un tipo, un especialista en derecho laboral que te puede informar sobre esto? ¿Qué significan estos dos ejemplos que les acabo de dar? Que ni siquiera los jueces conocen todo. Vos decís, Sabrina, nadie lee el boletín oficial. Los abogados, ¿cuándo lo leemos? Cuando hay algo que nos interesa o el tipo que está en una determinada rama del derecho y tiene que leerlo todos los días para ver si sale algún decreto, alguna resolución o alguna ley. Pero digamos que si existiese una mente brillante en este mundo, casi una mente enviada por los dioses, tampoco conocería todas las leyes, porque es imposible. No hay ningún ser humano que pueda albergar en su mente los millones de normas, de conjuntos normativos que se dictan en un país, y menos en este país, en la República Argentina.
Entonces, ustedes se preguntarán, che, bueno, la ley dice, a partir de la publicación es obligatoria, pero nadie conoce la ley. Y entonces acá surge una pregunta. ¿Cómo me pueden imponer compulsivamente el cumplimiento de una ley si yo realmente no la conocía? Ni siquiera los abogados, los jueces conocen todas las leyes. ¿Qué le queda a la gente común? ¿Se comprende el planteo que estoy haciendo? ¿Y la respuesta cuál es? Puede parecer injusto, ¿no? Pero la respuesta ¿cuál es? Que no puedes alegar ignorancia para no cumplirla. Que no se puede alegar la ignorancia o el desconocimiento de la ley para dejar de cumplir una obligación que está inmersa en una ley o para eximirnos de responsabilidad. Pero si yo realmente no la conocía, ¿por qué no me puedo defender así en una causa judicial? Porque claramente está publicada en el boletín oficial, en donde se supone que está todo. ¿Pero por qué? Estoy como los chicos. ¿Por qué no puedo? Si no, yo no la conocía. Porque es de libre acceso. Y pero si no, si cualquiera. Pero es de libre acceso. También no se enojen conmigo, yo simplemente estoy preguntando. O sea, sería imposible también si todo el mundo alega no conocer nada. Todo el mundo diría, no. O sea, ¿qué te vas a Ay, No con conocía, esa entonces tira, ay, no, no se conocía. veía. Funcionaría. ¿Qué piensan que Claro, se no vulnera funcionaría el acá sistema de a lo que la- vimos? ¿Qué? Un valor que vimos importante para que el sistema funcione. ¿La moral? No. Más que la moral. Para que la función que tiene el sistema, ¿no? Que vos decís así cualquiera. ¿Qué sería así cualquiera? ¿Qué pasaría según ustedes? Si la gente No pudiese alegar habría desconocimiento de la ley. Seguridad jurídica. No habría. ¿Qué es la seguridad jurídica? Ya no olvidé. ¿Alguien se acuerda? Exacta. Pero bueno. Eso es seguridad jurídica. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era? Alguien está buscando, creo que algunos de ustedes los vienen a buscar, me parece. Alguien se le confundió. Es eso, la seguridad jurídica, pero puede resultar injusto. Nadie conoce la ley, no hay ninguna duda. Ni siquiera nosotros, que somos los que deberíamos conocerla. Pero no hay otro camino. ¿Por qué no hay otro camino? Si no, todo el mundo, como muy bien dijeron ustedes, alegaría la ignorancia de la ley o el desconocimiento del derecho para dejar de cumplir una obligación. Y esto sería un caos. Ya es un caos, imagínense si esto pudiese darse. Y la otra pregunta es, ¿habrá algún caso de jurisprudencia en donde algún juez haya hecho lugar a la excepción, esta excepción, una persona que se defiende diciendo yo no conocía la ley, por favor, no me castiguen por no conocer la ley? Hubo un caso que yo encontré, no sé si lo leyeron, están jugando, los muchachos están corriendo una carrera entre ellos, se están divirtiendo. Hubo un caso que yo encontré, que es un caso del año 91, 1991, creo que lo tienen en el material. Una parejita joven había instalado un laberrap en una galería de un edificio y hacía un mes y pico que estaban laburando, estaban trabajando en laberrap y viene una señora del cuarto piso y le dice a la dueña, una chica joven que estaba embarazada, me llevo la ropa, después te pago. Le dice la señora del cuarto piso. Sí, no hay problema. Se va la señora con la ropa y ¿quiénes entraban en ese momento? En ese momento desgraciado. ¿Quiénes entraban al local? 2 bulldogs, o mejor dicho, 2 dementores de Harry Potter, esos que nos sacan la guita, los buenos recuerdos y hacen con nosotros lo que queremos. Eran 2 inspectores de la DGI. DGI, antecesora de la AFIP. AFIP, antecesora del ARCA. Y entonces le piden la documentación a esta chica, la dueña del laberrap. En definitiva, le establecen una clausura de 5 días y $500 de multa. $500 de multa. La chica dice, ¿por qué? Porque hace un mes había entrado en vigencia una resolución de la DGI que decía que las compras superiores a 10 pesos tienen que ser facturadas o había que emitir ticket. Claro, y no emitió nada porque la señora vino al cuarto piso, lavó la ropa y no pagó. Pero lo cierto es que le impusieron 5 días de clausura y $500, caso real. Bueno, esta chica desesperada, busca un abogado, recurre a la justicia. ¿Y qué esgrime? ¿Qué defensa esgrime? Utiliza ignorancia de esa resolución de la AFIP, que una resolución de la AFIP es una ley formal o una ley material. Ley material. Bueno, en definitiva, el juzgado de primera instancia, esto recayó en la justicia en lo penal económico,
le dio la razón, hizo lugar y la exoneró de culpa y cargo. El juez que intervino, me acuerdo, ustedes no, porque son muy chicos, se llamaba un juez Cruciani, que hace muchos años andaba con un monito, un personaje, el juez Cruciani. ¿Vos te acordás? Además, un tipo que explicaba las cosas de una manera muy sencilla. Cruciani la libera de culpa y cargo. Y fíjese lo que dice Cruciani en su sentencia de primera instancia. Es imposible alegar la ignorancia del derecho o el desconocimiento de la ley respecto de una ley formal. ¿Por qué? Respecto de una ley formal uno no puede alegar la ignorancia, según Cruciani, porque en su sanción, ¿quiénes intervienen? Nuestros representantes. Y sigue, en cambio, en una resolución de la FIP, de la DGI en aquel momento, que son muchas y unas se contradicen con otras, esas resoluciones, cito al juez, y lo cito con orgullo, esas resoluciones emanan del burócrata de turno. Del burócrata de turno. Con lo cual, esta chica zafó. Por supuesto, después el Estado no se quedó callado, se interpuso un recurso extraordinario, llegó a la Corte y la Corte revocó en el año 93 la sentencia y le tiró de las orejitas al juez Cruciani. ¿Cómo va a ser esa barbaridad? ¿No? Ahora, yo creo que Cruciani, la sentencia del juez de primera instancia fue acertada en cuanto a buscar equidad en la resolución. Una sentencia justa. Pero ¿qué hubiese pasado si Cruciani hubiese hecho en la sentencia? Hubiese dicho, le quito la clausura de 5 días, ¿qué haces con el celular? ¿Te está llamando la novia, las novias todo el tiempo? ¿Qué pasa? Relajémonos, una hora de calma. ¿Qué hubiese pasado si Cruciani hubiese dicho, bueno, le impongo la multa mínima y le levanto la clausura? ¿Hubiese sido acertada la sentencia? En lugar de haberla liberado de toda sanción, decía, no, le impongo una multa mínima. No le impongo la clausura, pero le impongo una multa mínima. ¿Qué hubiese hecho la Corte? La Corte no hubiese revocado el fallo. Lo que pasa es que Cruciani la liberó. Le permitió que se excusara alegando la ignorancia de la ley para no cumplir. ¿Se entiende esto? Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que hizo Cruciani, pero si yo hubiese sido juez, que nunca lo fui, ni me hubiese gustado serlo tampoco, me hubiesen echado a patadas, ¿no? Si la semana me echaban por las barbaridades que hubiese hecho. Pero hubiese puesto una sanción mínima y con eso me atenía a la ley yo como juez, pero llegaba a una solución justa. Acá lo importante es que los jueces lleguen a una solución razonable y justa. Y muchas veces eso no lo encontramos ni siquiera en la ley. ¿Está claro? Este es el único caso que yo encontré. Pero, y vuelvo a lo que decían ustedes, uno no puede alegar la ignorancia del derecho porque si no nadie cumpliría la ley. Y entonces, ¿cómo hacemos si nadie conoce nada? Y bueno, muchachos, algún otro sistema, vendrán los alienígenas en algún momento y veremos las leyes en el cielo pintadas de algún color, no sé cómo será. Lo cierto es que la gente nos interesa, no nos interesamos nosotros, en general, ya se los he dicho, estamos hablando de jueces. Entonces, ¿qué le pasa a la gente común? ¿Ok? Muy bien. Y acá el código, en el artículo 5 y también en el artículo 2 del Código Civil y Comercial, se estableció una presunción que lo dijeron ustedes. Una presunción iure de iure que no se puede desvirtuar jamás. A partir de la publicación se presume, sin admitir prueba en contrario, que la gente ya conoce la existencia de la ley. A pesar de que no la conozca. Es una presunción que nunca se puede desvirtuar. ¿Ok? En derecho se llama presunción iure et de iure. Lo que la ley dice es como si lo dijese el mismo Dios. ¿Se entiende? No se puede rebatir, no se puede controvertir. Después van a ver que en derecho hay presunciones iuris tantum, que no se pueden rebatir, y presunciones iure de iure, que es esta, iuris tantum, que son aquellas que sí pueden ser rebatidas. Segunda regla, que voy a lo que vos planteabas, Constanza. Necesidad de, o que la publicación debe ser... La publicación debe ser Oficial. oficial. ¿Qué significa que la publicación debe ser oficial? ¿Lo dice el código? ¿Qué dice el artículo 5? A ver, siempre partan de la ley antes de hacer una interpretación, porque si no, ustedes interpretan antes de leer la ley.
Es como que reinventan la ley. ¿Qué dice el código? Siempre partan de la ley. ¿Qué dice el artículo 5º? Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Es decir, que está claro que en el código actual la publicación tiene que ser oficial. ¿En el código derogado en el 2015 también tenía que ser oficial? Sí. Si ustedes recuerdan el material que yo les mandé, el artículo 2 decía, a partir de su entrada en vigencia, no, cualquier cosa. ¿Qué decía el artículo 2? Me mareé. Ahí está. Esperá, las leyes no, y esta primera parte es clave, las leyes no son obligatorias sino desde su publicación y desde el día que ellas determinen. Las leyes no son obligatorias sino desde su publicación y desde el día que ellas determinen. Fíjense que en el artículo 2 anterior, en el código derogado, quedaba muy claro que sin publicación no había obligatoriedad. No podía haber obligatoriedad. Esta parte se la sacaron. Los redactores del anteproyecto 2012 prefirieron darle otra redacción, más simple al artículo 5º. Pero para mí era clave este primer párrafo del artículo 2, porque quedaba bien expuesto que la ley, si no se publicaba, no podía ser obligatoria. Tal vez hubiésemos evitado algunas correrías que hacen algunas municipalidades del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? Sin publicar las normas, las ordenanzas municipales y además inventando nuevos tributos o tasas o como ustedes quieran llamarlos. También en el código anterior la publicación tenía que ser oficial. Y si yo tengo por un lado publicación oficial, ¿qué sería lo contrario a publicación oficial? Publicación privada. ¿Qué sería una publicación privada? Podría ser, por ejemplo, que el texto de una ley se inserte en un diario de circulación masiva o en una revista. ¿No podría ser una publicación privada esa? ¿Qué sería una publicación privada? Por ejemplo, se inserta la ley en un diario de circulación masiva. Clarín, Nación, Página 12, la revista Jumblin, la revista Trulalá, la revista Paturucito, Isidoro. Ni conocen ustedes esa revista, no sé para qué se los digo. ¿Qué revista Isidoro? Bueno, la publicamos ahí, la ley. ¿Vale como publicación oficial? No, ¿por qué? Porque no es el boletín oficial. No es el boletín oficial. El boletín oficial es el diario del Estado, donde se publican las normas nacionales, ¿no? Todas las normas. De hecho, para seguir al diario tienes que pagar. Por ejemplo, Está mal que lo diga de nuevo, pero todo hay que pagar. Siempre hay que pagar todo, hijo. Hasta el amor hay que pagar. Todo se paga. ¿Eh? ¿Pero qué quieren que le solucione todo? Yo no puedo. Apenas ustedes me están dando una razón para mantenerme vivo. ¿Cómo? Pero ahí estoy pagando para acceder al boletín oficial, porque si no tengo datos dentro de internet, Acá en la FAU por conveniencia se puede editar. Bueno, ya ustedes van a responder todas esas dudas tan lindas que acaban de plantear. Sí, Constanza. Tengo una pregunta respecto a alguien que dijo por ahí que la oficialidad de la ley es igual a que se publique en el boletín oficial. Acá dice que no. O sea, de que ¿Quién dice que no? ¿Y vos tomás lo que yo digo como una verdad revelada? no, porque no entendí. ¿Qué fue lo primero que les enseñé la primera clase? 2 más 2 no siempre da 4. Entonces, un caso puede tener distintas soluciones. ¿Está claro? Pero uno se pone el balde en la cabeza, el de pH, y cree que hay una sola solución. No, eso es en las ciencias exactas. En matemáticas, 2 más 2 da 4. Acá no. ¿Está claro? Ahora, yo te pongo esta ecuación, Constanza. Publicación oficial igual publicación en el boletín oficial. ¿Es correcta la ecuación esta? No. ¿Por qué no? Porque la publicación oficial, si bien hoy se hace ¿dónde? En el Poder Ejecutivo bien podría decidir publicar las leyes en otro lado, en otro medio oficial. Hoy es el boletín oficial, pero podría decidir un nuevo sitio de internet, qué sé yo, donde sea. El Poder Ejecutivo es el que puede decidir qué medio puede utilizar.
Hoy, desde hace más de... Creo que el boletín oficial fue creado por un decreto del año 1894, no me acuerdo bien, pero creo que por ahí. Y desde ahí surge, desde ahí rige. La pregunta es que la gente no lee el boletín oficial. La gente no se entera de nada. Bueno, ya se los dije, ni siquiera los abogados. Muchos, o los del mundo jurídico, se preocupan por este tema. ¿Ok? Y cuando no había internet, el boletín oficial, ¿dónde se veía? Tienes que ir y comprarlo. Ah, en la calle Viamonte, sí. Y te cobran. Por supuesto. Obviamente. Yo no sé dónde está el boletín oficial, si sigue estando. Creo que estaba en la calle Viamonte y... Viamonte y... no me acuerdo bien. Bueno, estaba en la calle Viamonte porque estaba a la vuelta del estudio donde yo laburaba. Tenías el diario de papel, incluso cuando publicabas los edictos en una sucesión, también te cobraban, ¿no? Cada línea de un aviso era casi como mantener 2 exmujeres con 4 hijos en cada matrimonio, una cosa imposible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en términos risueños, ¿no? Obviamente. Bueno, no necesariamente, no es lo mismo publicación oficial que publicación en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque se puede publicar en otro. Pues el Estado puede decidir otro lugar en donde se publiquen las leyes. En algún momento de la historia, algunas leyes se publicaron mediante la radiodifusión. Un pobre infeliz en un canal de televisión oficial o en una radio oficial leyendo el texto de todas las leyes que se sancionaban ese día. Claro, este pobre infeliz quedaba violeta después, ¿no? La garganta le quedaba un poquito complicada. La pregunta es, ¿hoy podría darse este supuesto de la publicación de las leyes en medios privados? No. ¿Por qué no? Porque el código es claro. El código dice que la publicación tiene que ser oficial. Y si es oficial, tiene que ser un medio designado por el Poder Ejecutivo. Y además es el Estado el que garantiza ¿qué del texto? La autenticidad del texto publicado. Si la ley se publicase en un medio privado, qué sé yo, contrario al gobierno, ¿qué podría pasar? Ustedes sacan una coma o ponen una O en lugar de una I, cambia el significado de un artículo. Entonces, para evitar las adulteraciones o los errores voluntarios o involuntarios, es que la publicación tiene que ser oficial. Y un pequeño detalle, este artículo 5 del Código Civil y Comercial actual ha tenido 2 fuentes. ¿A qué me refiero con 2 fuentes? Cuando los redactores escribieron el Código Nuevo, ¿qué consultaron para redactar este artículo 5? El viejo artículo 2 del Código de Vélez y el artículo 2 del proyecto de Código Civil del año 98. Proyecto de Código Civil del año 98. En esa comisión estuvo el ex titular destacado, el doctor Julio Rivera, a quien yo le tengo una estima muy grande, un jurista de primer nivel. Pero fíjense que ahí, en ese artículo 2, no se hablaba de publicación oficial, se hablaba de publicación. ¿Me van siguiendo? Era casi igual a este artículo, pero no hablaba de publicación oficial. La ley rige después del 8º día de su publicación o desde el día que ella determine. No hablaba de publicación oficial, el antecedente de este artículo 5. La pregunta es, ¿por qué no hablaba de publicación oficial? Ahí uno podía hacer 2 interpretaciones. Si habían quitado el calificativo oficial que estaba en el Código de Vélez, ¿por qué habría sido eso? Y tal vez hubiesen permitido en algunos casos la publicación privada. O el otro pensamiento, la otra interpretación sería, se lo comieron el calificativo oficial, o ni le pusieron al oficial porque ya se entiende que tiene que ser oficial. Hay cosas que son obvias. En este país nada es obvio. Habría que traerlo a Moisés con la ley de las 12 tablas. No, esa no. No, con los mandamientos, porque no la entendemos nosotros. Entonces, cuando uno lee los fundamentos, acá en el Código Civil y Comercial no están los fundamentos del código que uno compra acá en las librerías, ¿no? Pero en los fundamentos de por qué le dieron al artículo 5 la redacción que le dieron, ellos explican, los redactores, todos estamos de acuerdo con el tema de la entrada en vigencia de la ley, eso sí, la publicación tiene que ser oficial. Pero es como que a este tema no le dieron importancia. ¿Se entiende? Pero sí dijeron, la publicación debe ser oficial. Y yo intuyo, ¿por qué dijeron eso? Porque en el proyecto de Código Civil del año 98 no se hablaba de la publicación oficial. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y es un tema clave, el de la entrada en vigencia. ¿Por qué? Porque con este tema
todos los argentinos y habitantes de este país estamos sometidos a la ley. Cuando entra en vigencia la ley, tenemos que cumplir con ella. Y ningún argumento nos va a permitir exonerarnos del cumplimiento de las normas. Salvo un caso. ¿En qué único caso una persona puede estar facultada para no cumplir con una ley vigente? 5 minutos más y los largo. ¿En qué único caso una persona está facultada legalmente para no cumplir con una ley? Cuando es declarada incapaz. Cuando es declarada incapaz. Cuando la ley es declarada ¿cómo? Inconstitucional. Si yo si yo logro la declaración de inconstitucionalidad y esa declaración permanece firme, no se aplica a mi respecto. La ley sigue viva. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con respecto a esta regla? ¿Te quedó claro, Constanza? Me parece que esto era una de las dudas que tenía. ¿Cuál era la duda? No, sí era eso. Más que nada, ¿qué hacía oficial a la norma? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía oficial a la norma? Eso. La publicación en el diario oficial. Y que es el Estado, a través del Poder Ejecutivo, el que está detrás de la publicación de la norma, del conjunto normativo, y es el que garantiza la autenticidad y la veracidad del texto publicado. Por eso es peligroso la publicación en diarios y revistas de circulación masiva que no son el Estado, o que el Estado no garantiza. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Bueno, seguimos la clase que viene con este tema, y cualquier duda o consulta, hoy es jueves. ¿Qué tiene que hacer mañana? Estudiar. ¿El sábado? Estudiar. ¿Domingo? Estudiar. ¿Y si no entienden? Preguntar. Escúchenme, se viene el parcial, pero el parcial se viene a galope. Se viene como los vikingos o como los hunos, para arrasarlos. ¿Me escucharon? Fecha otra vez, primera semana de... Octubre. Escúchenme, no respiren, no vivan, no duerman. Se dedican al derecho civil. Así me hacen feliz. Ya, les vuelvo a repetir, si yo soy feliz, ustedes son... Feliz. Y alegres, van a estar alegres. Si yo soy infeliz o estoy triste, ¿qué va a pasar? Vamos a estar tristes. Bueno, tienen el grupo de WhatsApp, no me molesta que me consulten hoy, mañana, pasado, no me pidan perdón por las... Cada vez que me van a hacer una consulta me dicen, perdón, profe, por la hora. No, no hay perdón. ¿Está claro? A cualquier hora y cualquier duda que tengan. Chau, chicos. Ah, no, ¿qué chau? Les tomo lista y se van. No, chau, no.